Bueno, varias cosas que Mayra ha planteado y yo creo que es importante en esta línea. Bueno, la primera quizás de ayer, que es muy interesante, es entender que para solucionar estos problemas de gran corrupción no basta con mirar a los países y a las personas y a las entidades de allá, sino que hay que mirarnos un poco a los países que nos consideramos de Estado de Derecho y de supervisión y normas garantistas de derecho, y que muchas veces tenemos mecanismos que facilitan esa situación, o sea, que atraen la inversión. Voy a hablar de inversión de origen ilícito, pero es inversión, que compran empresas, que compran terrenos, que compran yates, y lo vemos claramente, bueno, se ha hecho muy evidente en el caso de oligarcas rusos, pero tenemos oligarcas de todo el mundo, todos los colores, todos los idiomas, todas las religiones e ideologías, todos. ¿Y vienen dónde van? Pues donde realmente le renta, como dicen los chavales, la gente joven, le renta el dinero, y donde pueden disfrutar esa calidad de vida tranquilos, apaciblemente, y además con unas leyes garantistas de aparente Estado de Derecho, con una perspectiva de derecho que no siempre de derechos. Que es, y entonces, en esa visión es la que tenemos que analizar cuál es el contexto europeo, norteamericano y, bueno, de otros países de democracias consolidadas o por lo menos perfectibles, pero con una tradición democrática. Y lo uno a lo que ayer hablaban de los facilitadores. Porque es imposible hacer todo eso, porque nosotros, por ejemplo, nosotros hemos estudiado bastante, hemos acompañado desde hace tiempo investigaciones sobre paraísos fiscales y planificación fiscal agresiva o estrategias de elusión fiscal, que no es ilegal, porque normalmente lo que hay son brechas fiscales en las normativas, pero que hay departamentos, despachos, en la City, en Madrid la Castellana, en París, que facilitan eso, jurídicos, fiscales, y te solucionan todo, no te tienes que mover del sitio. Desde Madrid controlan todo. Y lo que hacen es hacer estructuras jurídicas que garantizan la seguridad, la opacidad y el beneficio, pues, cuando no ilícito, inmoral al menos, o falta de ético, en eso. Y eso es lo que, esos mecanismos y esa situación es la que facilita, pero también las normas, nuestras normas jurídicas actuales. La sentencia del Tribunal Europeo, yo no soy economista, no voy a enmendar, aunque llevo tiempo trabajando en Derecho, no voy a enmendar lo que dicen nuestros magistrados ilustres, pero obviamente no tiene un enfoque de derechos, tiene otro enfoque. Tiene un enfoque, una lógica de, está bien que se le dé a los investigadores, está bien que se le dé a las ONGs, se nos beneficia a las personas que investigamos en ese sentido, con una cierta incertidumbre y arbitrariedad después de cómo se aplica eso, pero la lógica no es una lógica de defensa de derechos, de protección, de garantía de derechos. Es una lógica de que, bueno, concedo, desde el poder, concedo un privilegio. Y no una lógica de que eso es un interés público y es un derecho público a saber quién está detrás. Y eso nos afecta no solo a la gran corrupción, nos afecta a la elusión fiscal, donde hay estructuras muy complejas de sociedades legales y con los cuales pues, se van muchos recursos fiscales. Nos afecta, por ejemplo, como en Access Info estamos viendo, a todo el tema de pesca ilegal y delito ambiental, donde los barcos de bandera a conveniencia están ocultas, la propiedad de quién está detrás de esos delitos ambientales. Entonces, nos afecta a la erosión de la confianza del Estado de Derecho, y es así. Pero incluso diría, desde el punto de vista económico, a la competitividad justa en el mercado. Entonces, la cuestión es, como ha hecho Mayra, al menos desde nuestro punto de vista, ok, aceptamos el privilegio de poder investigar. Bueno, ya veremos cómo lo aplican cada país, a quién consideran periodista y a quién considera académico, a quién considera... Porque también ahí está una arbitrariedad después. O sea,
pero no es la solución. La solución es volver a una lógica de derechos. Y el derecho no es un privilegio, no es una concesión del poder. El derecho es hacer entender que esa información, a no ser que afecte y colisione realmente a otro derecho humano, o otro derecho fundamental, es algo que debería ser público, porque ayuda al ejercicio de otros derechos y porque además genera solidez y robustez a la situación de Estado de Derecho y democracia. Esa es un poco la lógica. Entonces, totalmente de acuerdo con Mayra en que es una solución de corto plazo que nos va a facilitar la investigación a las personas que están trabajando o estamos trabajando en eso, pero no es una buena contestación. Entonces, quizás ahora estamos... Bueno, otra cosa interesante es que hay que entender que la defensa de los derechos humanos de otras partes del mundo las estamos jugando en Europa o en Estados Unidos. Porque lo que ha dicho Mayra es súper importante. Incluso la protección de las personas que están en el terreno jugándose la vida muchas veces depende mucho de lo que hagamos aquí y de lo que le exijamos a nuestros poderes públicos, etc. Entonces, eso es una responsabilidad que yo creo que, bueno, a los hijos, a los niños, siempre hay que decir, si tú tienes un privilegio, una capacidad, tienes una obligación. Y yo creo que la sociedad civil europea y del norte, bueno, o de Occidente, o los países donde, pues por ahora no tenemos autocracias que suframos, las hemos sufrido muchos años, tampoco es que, que no es que no estamos libres de ello tampoco, tenemos amenazas directas de poder sufrirla. Pero yo creo que sí que es importante que seamos conscientes que no es solo por nuestros derechos, sino que muchas veces lo que luchamos aquí, las leyes europeas o los litigios estratégicos estamos defendiendo o teniendo efecto en otros países, ¿no? Y entonces, en ese sentido, al menos desde Access Info lo hemos estado conversando con Helen, pues hemos estado viendo con el equipo que quizás hay que buscar otra vía, como decía Mayra, de interpretación. Porque, en realidad, ahora mismo en la Unión Europea, que es donde conocemos más, o donde yo al menos conozco más el trámite legislativo, la lógica de la empresa en la sociedad, como ha dicho Mayra, es totalmente distinta a esa decisión del tribunal. O sea, ahora las leyes sobre, por ejemplo, transparencia en fiscalidad, pero sobre todo en impactos ambientales, en riesgos sobre derechos humanos, etcétera, tiene otra visión, en donde en realidad lo que se intenta aumentar es la información, el acceso a la información pública, general. No requieren incluso solicitud, deben publicarlo previamente. En inversión, en finanzas, taxonomía, sostenibilidad, cambio climático. O sea, digamos, yo diría, esta sentencia va en contra de una línea normativa que está llevando el Parlamento Europeo desde hace pues casi una década. Entonces, entonces hay que buscar cuál es la trayectoria a trabajar para demostrar que no debe ser un privilegio poder tener esa información, debe ser un derecho.